A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Hola, qué gusto empezar con ustedes este programa de Psicolife, cambiando tu vida a través de tu mente, riéndonos un poco. Qué bien nos hace reír, nos sentimos tal vez más libres, nos sentimos más tranquilos, más relajados. Y es que reír es algo innato en las personas, es una condición que todos los seres humanos tenemos y que la aprendemos inclusive desde antes de poder hablar. Los niños ríen y esa es su primera forma de expresarse y de comunicarse con el mundo. ¿Pero por qué nos reímos? La risa surge justamente cuando las personas encuentran incongruencias vinculadas con lo que viven en su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una persona se resbala, cuando encuentran algo gracioso en su medio, cuando alguien hace muecas, hace caras. Eso provoca una risa. Es una risa natural, es una risa propia en cada uno de nosotros y que tiene que ver justamente con la incongruencia. El reír libera a las personas y les deja en una situación de mayor confortabilidad y de mayor, no vulnerabilidad, sino más bien de mayor confianza frente a lo que observa. Pero ¿desde qué edad empieza la risa? En los primeros meses de vida, la risa del niño es más bien un reflejo frente a las situaciones que ve a su alrededor, pero a los 6 meses de edad, cuando empieza a tener ya un mayor contacto con el mundo, cuando empieza a interrelacionar ya con los otros y empieza además a desarrollar su aspecto motor, empieza a descubrir que la risa es una forma de interactuar con los otros, es una forma de tener confianza, es una forma de tener el afecto y la atención de sus padres, y hacia los 18 meses realmente la risa se ha instalado ya en las personas. Pero es solamente cuando la persona alcanza un mayor desarrollo cognitivo, cuando descubre que la risa no solamente puede ser de una manera natural, sino también es una forma voluntaria a través de la cual puede establecer mejores contactos con otras personas, puede distenderse en situaciones de tensión o de conflicto, y esa es la risa que ayuda a las personas para vincularse socialmente con nosotros. Los niños usualmente ríen entre 200 y 300 veces al día, pero los adultos lo hacemos solamente de 20 a 30 veces. ¿Te has preguntado tú cuántas veces ríes en el día? ¿Te has preguntado cuáles son los beneficios psicológicos y fisiológicos que tiene el reír? Para eso hemos viajado a Montevideo y tenemos a un invitado a quien quiero darle la bienvenida hoy. Él es Andrés Buchiacio Figarés. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta, docente de Psicología Adleriana Comparada en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Es coordinador de grupos terapéuticos de risa, director académico del Centro de Estudios Adlerianos Liaison Officer of International Association of Individual Psychology y del Humor Care en Alemania, Australia. Andrés, qué gusto que nos acompañes hoy en Psicolife. Y quiero empezar pidiéndote que por favor nos expliques cómo surgió la idea de utilizar la risa con fines terapéuticos. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. La verdad que es un honor estar por primera vez en un canal en Ecuador. Es un honor. ¿Cómo arranca esto de los grupos terapéuticos de risa? Arranca por vía directa del doctor Michael Tietze, que es un terapeuta alemán, que en el año 2008 vino al Uruguay a introducirnos a esto de lo que es los grupos terapéuticos de risa. En el 2010 yo tengo la oportunidad de viajar a Viena
y me reúno con una de las terapeutas más eminentes en relación a la psicoterapia del humor y la risa, que es Ellen Mueller, y con ella estoy 2 semanas en un seminario en donde me enseña distintos tipos de técnicas para estimular la risa libre. Los grupos terapéuticos de risa no es necesario, porque cuando nos preguntan, bueno, ¿qué hacen los grupos terapéuticos de risa? Si hay chistes, humorada, inmediatamente le decimos que no, que la consigna inicial es reír sin motivo. Entonces ya ahí estamos en un problema, porque ¿cómo reír sin motivo? Sí, reír sin motivo. Sabemos desde las neurociencias que el cerebro no discrimina entre lo real y lo imaginado. ¿Qué quiere decir esto? Que una risa forzada, que al comienzo arranca como ficticia, obtenemos los mismos resultados psicológicos y fisiológicos. Después, naturalmente, la gente termina en un efecto de contagio. La risa es contagiosa y las personas empiezan a reír naturalmente. Andrés, tú nos hablabas de grupos y justamente con lo que decías en este momento de la risa es contagiosa. ¿Qué es más beneficioso? ¿Reír solo con esa inducción un poco a la risa o generar un grupo a través del cual se vaya produciendo la misma? Nosotros consideramos que lo mejor son participar en los grupos de risa. Obviamente que la risa por naturaleza es beneficiosa. Han habido muy pocos estudios científicos sobre la risa, pero hoy en día sabemos que hay una cantidad de beneficios psicológicos y fisiológicos. Por ejemplo, sabemos que el humor y la risa son un medio para relativizar los problemas cotidianos. Nos permiten tener un punto de vista distinto, tomar distancia, desdramatizar una situación de tensión. Y por el lado de los beneficios fisiológicos, la risa fortalece el sistema inmunológico. Sabemos que cuando reímos liberamos una cantidad de endorfinas, eso que le hemos llamado hormonas de la felicidad. Incrementa la producción de serotonina, que es un antidepresivo natural. Y reír, entre otras cosas, activa las emociones positivas del cerebro. Es decir que los grupos terapéuticos de risa, vale aclarar que son un complemento de la psicoterapia individual, Elizabeth. Ajá. No es una psicoterapia en sí misma. Es decir, los sujetos que acuden a psicoterapia individual se los complementa con los grupos terapéuticos de risa. Es decir, la risa es una herramienta dentro del proceso terapéutico. Eso nos estás indicando en este momento. Exactamente. Nosotros tenemos 2 cosas que yo trabajo con la psicoterapia adleriana. Una que es el análisis individual clásico, el que todos conocemos, que en el setting adleriano utilizamos el humor y la risa como una manera de flexibilizar al paciente, pero por otro lado, aquellas personas que acuden con lo que Michael Tietze denominó gelotofobia, que es un miedo a la risa, que es una especie de fobia específica a la risa, o miedo a ser objeto de burla, o eso que a todos nos pasa, que es el miedo al ridículo, la prescripción son los grupos terapéuticos de risa, que tienen una frecuencia semanal. Las sesiones duran entre 10 y 20 minutos y se extienden alrededor de 5 meses. Vamos despacito porque como nos estás dando... la psicoterapia individual. Nos estás dando una información tan importante que quiero que vayamos desglosándola poco a poco para que las personas que nos están mirando puedan ir comprendiendo algunos aspectos. Perfecto. Sí, bueno, primero nos dices que la risa o estos grupos terapéuticos de risa son un apoyo complementario a un proceso terapéutico. Es decir, que las personas que están acudiendo a terapia pueden encontrar a través de la risoterapia en una herramienta válida para ir mejorando y solucionando sus problemas. Hablemos primero de esa parte. Perfecto, sí. Ya. Justamente es eso. Los grupos terapéuticos de risa comienzan para aquellos sujetos que acuden a psicoterapia y que traen esto de lo que es la gelotofobia, este miedo a hablar en público, miedo a dar el último examen. Entonces, como herramienta para tener el coraje de ser imperfecto, como decimos los adlerianos, le prescribimos los grupos terapéuticos de risa, sí, exactamente. ¿Qué tan fácil es? Porque estás hablando de una persona, y no topo todavía el tema de la gelotofobia porque quiero que lo abordes un poquito después. ¿Qué tan fácil es para una persona que viene cargada de sus problemas, de angustias, de ansiedades, de pronto de tristezas, de conflictos? ¿Qué tan fácil es sentarse alrededor de otras personas y empezar a reír si de pronto a veces lo que uno menos ganas tiene es de reír cuando está cargado de problemas? Bien, ahí hay algo muy interesante, Elizabeth, porque primero que lo que tenemos que generar nosotros con esas personas que están muy, muy tensas es generar un buen vínculo terapéutico, para que cuando uno indique la prescripción acuda sin dificultades.
Obviamente, para aquellas personas que son muy, muy tímidas, les cuesta al comienzo comenzar a reír libremente y además tener que contactar visualmente con otras personas que están en la misma situación. Claro. Pero acá tengo que detenerme porque los grupos terapéuticos de risa tienen una peculiaridad. ¿Cuál es esta peculiaridad? Es que se excluyen las presentaciones. Las personas que acuden a los grupos no se tienen que presentar, funcionan como grupos anónimos, es decir, se evita retraumatizar al sujeto. No se habla de lo que se habla en psicoterapia individual, solamente se practican estos ejercicios psicofísicos. Ya, entonces claro, al no tener que decir quién eres, qué haces, a qué te dedicas, que sería una fuente también de ansiedad en ese momento, te liberas, ¿no es cierto? Y te quedas más relajado, diríamos así, para poder empezar a través de esos ejercicios que tú dices, a reír. Todavía no topo el tema de la gelotofobia. ¿Cuáles son estos ejercicios físicos o psicofísicos a los que tú haces referencia que pueden ayudar a la persona a reír con libertad? Bien, los grupos es bien estructurada la sesión. Son 3 etapas. Una primera etapa en donde se hacen ejercicios son físicos, que por eso es una técnica vivencial, es difícil hablar sobre lo que se vive en esas instancias. Yo por eso ahí cuando me preguntan, bueno, ¿qué hacen? Como una cosa muy curiosa, complicado. Les digo que en internet pueden mirar un video que se llama La Psicología de la Risa, en donde van a ver una parte de las sesiones que nosotros practicamos aquí en Uruguay. Una segunda etapa es la risa calurosa, en donde las personas están tendidas en el suelo, provocando risotadas. Esto de que William Fry, un psiquiatra norteamericano, se dio cuenta que entre 100 a 200 espasmos de risa equivalen a 10 minutos de footing o de ejercicio de remo. Y una tercera etapa es de relajación, porque cuando hay una risa calurosa se genera una tensión tremenda, en donde hay una hiperventilación muy grande, y después necesitamos relajación, ejercicio de relajación. Después de esas 3 etapas que tú nos dices, y claro, después de haber reído tan fuertemente, tan profundamente, necesitamos relajarnos, ¿qué reportan las personas después de eso? Porque tú nos hablabas de efectos psicológicos y nos hablabas también de efectos fisiológicos, nos dijiste ya algunos, pero ¿cómo se observa a una persona, por ejemplo, en ese antes, cuando llega a la sesión, y después cómo sale de esa sesión? Yo tengo un caso paradigmático. Me acuerdo de las primeras veces cuando iniciamos aquí en Montevideo los primeros grupos de risa. Me acuerdo de una persona que vino con una corbata bien ajustada, de traje, y muy rígido, me tendió la mano cuando comenzamos los grupos, y cuando se fue me abrazó. Dijo, esto es la verdad fantástico, no me había sentido tan bien en un grupo. Y me parece que eso tiene que ver un poco de dejarse llevar por las emociones de la risa y la alegría. Y vivimos una sociedad bastante exitista, en donde se nos pide continuamente estar alerta, continuamente ser no bueno, sino el mejor. Entonces, cuando uno le plantea estos ejercicios... Se cortó un poquito la comunicación. Los sujetos se van rendidos de cada sesión. Ahora, tú nos hablabas y nos dijiste algo bien interesante en este momento. Las personas de pronto te muestran sus afectos, empiezan a sentirse mucho más relajadas, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero nos hablabas de la gelotofobia, como una alteración, como una situación a través de la cual las personas sienten temor a hacer el ridículo. Yo creo que todos, tal vez no llegando al grado de la fobia, ¿no es cierto?, de ese terror extremo, pero todos en algún momento tenemos temor de que los otros hablen de nosotros, de que los otros se rían tal vez de alguna cosa que decimos o que hacemos. ¿Cómo baja o cómo logra esa persona vencer ese temor cuando está en uno de estos grupos? Bien, son terapias por exposición, es decir, vuelve a existir, la gelotofobia está vinculada con la vergüenza, con la timidez, que por detrás de todo esto está un sentimiento de inferioridad que muchas veces obstaculiza al sujeto que consulta en las áreas del trabajo, del amor, de la amistad. Lo que se plantea en estos grupos de risa es bajar la tensión y de alguna manera no tenerle miedo al ridículo. El ridículo o a la mecanización que nos lleva a la vida. Los grupos de risa lo que hacemos es dejar de lado la mecanización y apelar a los movimientos espontáneos que solo con la risa van surgiendo. Es decir, que el movimiento crea emociones. Entonces, cuando el sujeto altera la percepción de su malestar, también puede cambiar las emociones.
Esto que William James planteaba, que decía como, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Es decir, a través de la risa, a través de la voluntad, convocamos emociones positivas. Perfecto. Estas emociones positivas que se van generando en las personas, entonces les ayuda a ver de alguna manera menos negro el panorama de su vida, menos complejos sus problemas, y le ayuda a encontrar de una manera más fácil las soluciones. De alguna manera así opera la terapia de la risa. Sí, exactamente. Cuando los sujetos de alguna manera voluntaria realizan movimientos ridículos, dejan de estar con tanta tensión. ¿Por qué pasa con las personas gelotofóbicas? Como ellos no quieren que se los vea como ridículos, se genera una tensión tan grande que terminan haciendo el ridículo de manera involuntaria. Esto que dice Tietze, terminan teniendo el complejo de Pinocho, personas muy estructuradas, muy tensas. Cuando pasan por estos grupos de risa, lo que buscamos es que realmente se distiendan y que en esos 20 minutos puedan hacer el payaso de manera voluntaria. Y realmente eso se da. Porque uno cuando está tan tenso y no quiere equivocarse, se termina equivocando mucho más de lo que naturalmente nos equivocamos. Ahora, Andrés, tú nos hablas de personas que tienen algún tipo de situaciones por las cuales acuden a la psicoterapia, pero la terapia de la risa o estos grupos de la risa, ¿sirven para todas las personas o solo para aquellas personas que están presentando algún tipo de sintomatología o de patología específica? Buenísimo la pregunta, porque Michael Tietze, cuando inaugura estos grupos terapéuticos de risa con el investigador Ruch de Suiza, lo utilizan para pacientes clínicos, es decir, pacientes que son diagnosticados con gelotofobia, de alguna manera, este miedo al ridículo. Ahora, desde el 2010 nos hemos dado cuenta de que es beneficioso para la población general, es decir, todas las personas que acuden a la psicoterapia de risa obtienen los mismos resultados. Es decir, que lo que estamos buscando hoy en día, a través de organizaciones, instituciones educativas, es que incorporen esto que veníamos a decir como herramientas para incrementar el bienestar. Ha habido un corrimiento desde lo que es la concepción más médica, clínica, de reparar lo que está dañado, a un corrimiento de la salud, de la modelo salugénico, es decir, incrementar el bienestar. Los grupos de risa y el humor tienen que ver con esto, con el incremento del bienestar. No necesariamente curar lo que está enfermo, sino incrementar aquellas cosas que sí están bien en el sujeto. Y de alguna manera, por ejemplo, aquellas personas que no están enfermas, no tienen ningún tipo de alteración psicológica o que se esté traduciendo en algo psicosomático, sino que se sienten de pronto un poco mal o quieren sentirse mejor inclusive, los grupos de risa pueden ser un espacio adecuado para ellos. Sí, totalmente. Acá lo que hemos estado haciendo con los adultos mayores, que tenemos un problema de salud acá en Uruguay, el 18% de la población de adultos mayores, hemos incorporado grupos de risa en donde evitamos que los adultos mayores se aíslen y tengan un grupo para participar semanalmente con ejercicios de humor y de risa. Es decir, que realmente es una herramienta que puede ser utilizada y con bajo costo. Tú hablaste, la clave de estos grupos terapéuticos. Hablaste de las personas adultas, hablaste ahora de los adultos mayores, y me imagino que cuando hablabas de esos cambios fisiológicos que se da al aumentar el sistema inmunológico y el permitir que las personas adultas mayores permanezcan en estos grupos de risa y participen de ellos, hace que mejoren sus defensas, su sistema inmunológico definitivamente, y me imagino que se presentarán menor cantidad de enfermedades o menos recurrencia de cierto tipo de enfermedades. Probablemente, yo no tengo la cifra adecuada de eso, pero sí, por ahí a veces uno lee sobre los beneficios de la risa y se le adjudican cosas que son casi mágicas. Yo no estoy en esa parte, pero sí creo que el hecho de aceptar ya en la adultez ciertas enfermedades a través del humor ya es un factor de resiliencia, de tomarse las cosas de otra manera. Pero hablaste, y claro, y eso es muy importante, pero también, Andrés, hablaste sobre el hecho de ir a las escuelas. Nos decías que en colegios, en instituciones educativas, también se está gestando estos espacios. ¿Por qué? ¿Por qué vieron la necesidad de ir hacia los niños y a los jóvenes? Cuando yo investigaba justamente para poder conversar contigo, veía que ellos en realidad son las personas que más ríen en el transcurso de su vida, ¿no es cierto? Y en la etapa de desarrollo también. ¿Por qué retomar esas edades si aparentemente los niños o los jóvenes reirían de una manera más espontánea?
Bien, eso está bueno, Elizabeth. Nosotros estamos trabajando con adolescentes, sobre todo porque yo estoy haciendo la tesis doctoral y una de las cosas que me estoy dedicando es al humor, a estudiar el humor y la risa. Yo creo que sería muy bueno pensar los grupos terapéuticos de risa como una herramienta para contrarrestar situaciones eventuales de bullying. Por lo que he visto en la clínica, que los grupos de risa lo que hacen es mejorar las relaciones interpersonales y no ver a la risa y al humor como una posible amenaza. Yo creo que eso sería bueno porque genera vínculos mucho más frescos entre los adolescentes. Claro, y los adolescentes que de alguna manera están atravesando esa etapa en la cual piensan que todo el mundo se ríe de ellos, que todo el mundo les observa y que ellos son víctimas también a veces del sentirse que están haciendo el ridículo, el saber que todos, o el darse cuenta que en estos grupos terapéuticos todos pueden reírse, todos pueden hacer el ridículo, como tú decías en un momento, en una situación estructurada, les va liberando de esas ideas, de esos estereotipos que van teniendo frente a me río de tal persona porque tiene esta característica o esta condición física, y van estrechando esos grupos y disminuyendo entonces los índices de bullying también. Sí, exactamente, porque aparte la idea esta de que todas las semanas tengan un grupo les permite entrar al grupo y salir del grupo sabiendo que la semana que viene van a encontrarse con la misma situación de alguna manera de reivindicar esto que hemos perdido los adultos de la capacidad de jugar. Que eso es muy importante, reivindicar lo lúdico. Lo de la risa tiene que ver con mucho del juego, que los adultos, obviamente por temas laborales, uno cree que el juego es para niños y en definitiva es un derecho para todas las edades jugar, realmente nos hace muy bien, no solamente para los niños. Y claro, esta parte lúdica es bien importante porque muchas veces nosotros pensamos que al ser adultos tenemos que tener una posición de rigidez, de seriedad o de mantenernos en nuestro lugar de trabajo asumiendo un rol, ¿no?, que es definido y que tal vez si nos reímos o nos permitimos ser un poco más alegres, inclusive de pronto vamos a perder confianza, credibilidad y demás. Y estos grupos reivindican justamente esa situación. Sí, exactamente. Acá en Uruguay tenemos esto. Parece que si uno es simpático o alegre, o sea, sin llegar al extremo de ser irrespetuoso, por supuesto, no es serio, es poco profesional. Y sabemos hoy desde la ciencia que es todo lo contrario. Uno genera mucho mejores vínculos siendo empático y, ¿por qué no?, utilizando la simpatía en el trabajo y el humor. Claro que sí. Andrés, qué interesante lo que hemos hablado contigo. Quiero resumir algunos aspectos importantes que tú nos has mencionado con algunos temas, ¿sí? Perfecto. Primero, la risoterapia, entender que es un proceso terapéutico de crecimiento personal en el que mediante la risa y otras técnicas vivenciales con alto grado de interacción encontramos la forma de sentirnos plenos, satisfechos y felices. La risa se emplea como una herramienta más, no es el fin mismo, ya que facilita entrar en terrenos más profundos sin la resistencia que se podría dar en otros contextos terapéuticos. También es importante entender que no se fuerza la risa desde el exterior, como en el caso del humor, sino que más bien se busca conseguir un estado de felicidad que facilite la risa, en el que se ríe para estar bien. Los principales beneficios físicos de la risa son que relaja el organismo, favorece el corazón y el sistema circulatorio, mejora la función respiratoria, aumenta la oxigenación, favorece el sistema inmunológico y tiene un efecto analgésico debido a la liberación de endorfinas. Y dentro de los beneficios psicológicos y sociales de la risa y el humor tenemos que reduce la ansiedad, el estrés, alivia los síntomas de la depresión, refuerza la autoestima, potencia las capacidades intelectuales y permite estrechar relaciones, aumentar la confianza y reforzar los sentimientos de pertenencia, proximidad y amistad y amor. Por lo tanto, predisponen para la cooperación y la solidaridad. Finalmente, la risa y el buen humor son en realidad una manera de ver y vivir la vida desde la alegría y no desde la rabia, una forma más feliz de afrontar cada cosa que nos sucede y cada situación que debemos resolver. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Psicolife. Qué interesante todo lo que nos has dicho y me gustaría contar en otra oportunidad contigo para poder profundizar un poco más sobre estos aspectos de la risa y de cómo se pueden prevenir ciertas situaciones con ellos. Bueno, muchas gracias por el programa, la verdad, me siento muy cómodo. Gracias, Andrés, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. No se olviden de sonreír, no se olviden de
acompañarnos a través de las redes sociales, de seguirnos en el Facebook a través de SEADI y también de ver este programa y de compartir con las personas que lo necesiten a través de Telesucesos Psicolife en YouTube. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.